estamos estudiando la carta a los Gálatas. Hasta aquí hemos visto lo siguiente: el saludo de la carta del verso 1 al 5. A partir del verso 6 hasta el 9, Pablo muestra asombro, está horrorizado de ver cómo se estaba distorsionando el mensaje de la salvación por gracia. Y es bueno que ustedes subrayen esto porque de ese sentimiento que estaba en el corazón de Pablo, de ahí se desprende toda la aclaración que él va a hacer en la carta. Ese verbo de horrorizado o maravillado lleva la idea de que estaba decepcionado de todo lo que estaba ocurriendo en las iglesias de Galacia, donde él había establecido la doctrina. Muy disgustado con los falsos maestros, decepcionado con los que estaban aceptando esa distorsión, que eran muchos, era una iglesia mixta, judíos y gentiles. Entonces él estaba decepcionado con aquellos que estaban siguiendo ese mensaje adulterado, y por eso él les dice que están bajo maldición. Estar bajo maldición significa que estaban bajo el juicio de Dios. Eso lo vemos en el verso 9. Un evangelio adulterado, distorsionado, hace que aquel que lo enseñe quede bajo el juicio de Dios. Y no, esto no es ninguna tontería, hermanos. Esto es algo serio. Esto es parte del resumen de la semana pasada. A partir del verso 10 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 29, ahí empieza la defensa que Pablo es acerca de la salvación por gracia, y que está obviamente contenida en el evangelio que él predica. Entonces vamos a estar ocupándonos de aquí para adelante en esos versos que restan del capítulo 1 y del capítulo 2 hasta el 21. Entonces, a partir de hoy vamos a estar mirando esa defensa que Pablo empieza a hacer de la doctrina de la salvación por gracia, que era el evangelio que él predicaba. Él no predicaba ningún otro evangelio, sino el evangelio de la gracia, es decir, el mismo que nosotros conocemos y que debemos de predicar. Como vemos, la forma como empieza el versículo 10 es contundente. Su defensa personal, tanto del evangelio como también de su ministerio, es contundente, hermanos. Cuando nosotros examinamos la forma como él habla ahí en el verso 10, que luego lo leeremos, al menos desde mi propia percepción, encierra una convicción lógica, lleno de energía, y cómo era su celo en cuanto a esto que se estaba presentando allí con el evangelio. Pablo era un hombre de convicciones, y a la hora de exponer el error, no lo hacía de forma sutil o suave, sino que era muy enérgico. Obviamente, aquí ameritaba eso, porque lo que estaba pasando era grave. El apóstol Pablo manda precisamente esa carta, envía esa carta por toda la controversia que había, y porque, pues bueno, estaban apartándose de lo establecido por el Señor, creyendo que la salvación necesitaba de algo más aparte de Cristo. Y la palabra es clara, los evangelios son claros. Solamente a través de Cristo Jesús el hombre puede ser justificado y perdonado y empezar a establecer una relación con Dios. Entonces estamos llamados a agradar principalmente a Dios, y más en el tema que nos ocupa, que es el evangelio. Todo lo que dice el evangelio, lo que es la gracia, lo que es la justificación, pues ahí vamos con el mensaje de Cristo. Y aunque a veces esto no se entiende, aunque muchas veces no se logra entender esto por parte de los hombres, lo importante es que nosotros tenemos que hacer una defensa de lo que es el evangelio y lo que es precisamente la doctrina de la justificación por gracia. Entonces, la motivación de Pablo, como debe ser la nuestra, hermanos, cuando es en asuntos de fe, de doctrina, de evangelio, es agradar a Dios. ¿Cómo sabemos si estamos agradando al Señor? Pues cumpliendo lo que dice su palabra. No lo que dictan los hombres, sino lo que está establecido en su palabra. Dios nos ha dejado su palabra. No hay guía, no hay forma de perdernos con la palabra del Señor. En cuanto a ningún tema, ni de los más simples hasta los más complejos, como el que estamos viendo, que es la salvación por gracia. Pablo estaba corrigiendo esos hombres que se estaban equivocando, esos falsos maestros que se estaban equivocando en su enseñanza. Estaban enseñando un evangelio diferente a todos esos nuevos convertidos, y Pablo fue enfático en aclarar el error de ellos. Los cristianos de la iglesia de Galacia se estaban apartando del camino de la salvación por gracia. Así que estos cristianos estaban luchando con una doble identidad.
Por un lado tenían el evangelio que les había predicado Pablo cuando estableció la iglesia, y por el otro lado tenían a estos falsos maestros enseñando un evangelio diferente. Pablo les hace ver a estos cristianos que estaban enfermando espiritualmente. Cuando los Gálatas recibieron el mensaje de lo que es la justificación, de lo que significa realmente ser salvo, era una invitación a disfrutar de la libertad que nos da Cristo. Entonces, estos falsos maestros lo que hacían era acusar a Pablo, y lo que hacían ellos era decirle: tú eres el que has abandonado la predicación de la ley y la circuncisión. Obviamente, Pablo, una vez convertido, ya no predicaba sobre la circuncisión. Todo esto tuvo su propósito antes de Cristo, pero no en Cristo. Entonces, como es obvio, estaba siendo cuestionado su ministerio, su llamado y también el mensaje que él estaba impartiendo, o que en este caso ya estas iglesias se los había impartido cuando fue y las fundó. Así que los falsos maestros querían debilitar la fuerza moral del ministerio de Pablo. Se oponían a Pablo, querían debilitarlo, dañar su testimonio y hacer ver que el equivocado era Pablo. El equivocado no era Pablo, obviamente, los equivocados eran ellos. Gálatas 1, verso 10. Voy a leerlo primero en la Nueva Traducción Viviente. Dice: queda claro que no es mi intención ganarme en favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Así lo describe la Nueva Traducción Viviente. Y la Reina Valera contemporánea dice: ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y el verso 11 dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Como vimos en el estudio pasado, en los versos anteriores, fuimos conscientes de que Pablo amaba a la gente. Indudablemente se ve en sus cartas y se preocupaba por ella, como aprendimos la semana pasada. Pero en asuntos de orden dentro de la iglesia, de disciplina y de defensa del evangelio, nunca buscó agradar a los hombres. Y sus convicciones de fe le llevaron a entender que su única obligación era, primeramente, agradar a Dios y no a los hombres. Y esto es maravilloso, hermanos. Yo soy muy reiterativa en nuestras convicciones. Obviamente tenemos convicciones en diferentes ámbitos de nuestra vida, pero si yo algo recalco es la importancia de tener convicciones de nuestra fe. El ejemplo de Pablo nos debe motivar. Si nuestras convicciones no son lo suficiente fuertes ni firmes, todo el estudio de Gálatas nos debe de llevar a cultivar, a anhelar ser hombres y mujeres de convicciones de fe firmes. Y además de eso, de ver que es nuestra obligación agradar primeramente a Dios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestro caminar cristiano. Pablo tenía un alto valor moral, que es lo que necesita todo cristiano. La vida cristiana no puede ser vivida ni manifestada de otra forma, ¿no? En todo lo que vayamos a desarrollar, cuanto más cuando ya servimos en algo que Dios nos haya depositado. El evangelio contiene un alto valor moral y nosotros lo que seguimos es el evangelio. El evangelio es lo que nosotros predicamos y practicamos. Por lo tanto, esto debe afectar la vida cristiana, siempre y en todas las áreas. Esos son conceptos que han de ser cuidados, cultivados, y que nosotros podamos examinar a la luz del evangelio si estamos teniendo el alto valor moral que está contenido en el evangelio que nosotros seguimos. Cuando nosotros miramos la escala de valores que rigen el mundo, pues vemos que no es precisamente esto lo que se vive, y a veces, tristemente, dentro de la iglesia. Lo habitual, según el estándar de este mundo, se aleja de este principio de vida. En el mundo vemos que mientras haya intereses que benefician a las partes, se buscará agradar a los hombres, a pesar de que estos no cuenten con ningún tipo de moral, de integridad, de honestidad. Porque hay otros intereses que rigen la sociedad y el hombre que camina sin Dios.
Pero no así nosotros, hermano. Nuestro foco debe estar apuntando siempre a Cristo, agradarlo a Él. Las obligaciones que rigen nuestra vida fueron dadas por Dios. A Él le debemos toda nuestra fidelidad, nuestra gratitud. Dios es nuestro Padre, Abba Padre. Él es el que ha marcado la forma de seguirlo. Pablo esto lo tenía muy claro. Dios sabe el porqué de todo lo que hacemos y el sentimiento que origina todo lo que hacemos. Es claro que Pablo, desde el mismo momento de su conversión, de su encuentro con el Señor Jesús, él se enfocó en cultivar una amistad con Dios. Y eso nos invita a nosotros a hacer lo mismo. A veces nos preocupamos tanto por lo que piensa la gente y se nos olvida que nosotros tenemos que vivir siempre preocupados por agradar a Dios, aunque esto implique desagradar a los hombres. Amor y lealtad era lo que buscaba Pablo. Amor y lealtad ¿con quién? No con estos falsos maestros. No, él no buscó eso en ellos. Y por eso contendió ardientemente por el evangelio. Alguien dijo, con mucha sabiduría, hay una amplia línea de distinción entre el cristiano y el hipócrita. Pablo fue cristiano. Dice el mismo pensador, no es algo mío, dice, uno busca encomendarse al hombre, es decir, el hipócrita. Busca agradar, buscar el favor de los hombres. Vamos por mal camino si estamos buscando el aplauso y el favor de los hombres. Vamos a quedar desnudos de alguna forma cuando buscamos solamente el aplauso y el favor de los hombres. Porque no busco ahora el favor de los hombres. Ese término hombres subrayen en sus Biblias. Hombres incluye todo tipo de personas. Cuando nosotros ponemos en ese lugar que le corresponde a Dios otro tipo de personas, pues estamos agradando a los hombres. Quien lo hace no se puede considerar un siervo de Dios. Porque por encima de Dios no puede haber ninguna lealtad gobernando la vida de los cristianos. Cualquier cosa que desvirtúe esa lealtad a Dios no nos califica como siervos de Dios. Si hubiese alguna lealtad por encima de Dios, eso nos va a impedir cumplir con los compromisos que conlleva la vida cristiana. Yo creo que uno de los aspectos del éxito del ministerio de Pablo fue precisamente su lealtad. Pablo fue siervo de Dios. Su vida le pertenecía enteramente a Dios. No había parcelas, no había espacios donde Dios no gobernara su vida. Su vida entera sirvió al Señor desde el mismo momento de su conversión. Antes de la conversión de Pablo, él no buscaba agradar a Dios. De hecho, él perseguía a la iglesia. Ahí no estaba agradando a Dios. Estaba agradando a la ley, al judaísmo, pero no a Dios. Cuando perseguía a la iglesia, él consideraba que estaba haciendo algo bueno. El peligro de a veces creer que estamos haciendo algo bueno y no ser bueno. Obviamente, después de su conversión, empieza a agradar a Dios. Después de su conversión, sus discursos no eran simples palabras. Se cataloga a Pablo como una persona excelente para comunicar, un buen comunicador, pero no fueron tan solo letras que se quedaron entre la tinta y el papel, porque él escribía. Ni sus consejos tuvieron siempre el fin de deleitar el oído humano. Todas las acciones morales que tuvo Pablo estuvieron alineadas de manera real y vivencial con la enseñanza del evangelio que predicaba. ¿Qué tan importante este punto? Todo lo que envolvía su vida estaba alineado con ese evangelio que él predicaba. Por eso tenía esta autoridad. Porque no eran ni palabras sueltas, ni una tinta y un papel, sino lo que él escribía y exhortaba, sea consejo, sea exhortación, sea lo que fuera, su vida estaba alineado con eso. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que buscar y cultivar en la vida cristiana. El evangelio que él predicaba era el evangelio que él vivía. Él sabía que el evangelio que predicaba no era un asunto de hombres, sino que él mismo, en su defensa, como él lo dice, lo había recibido de Jesucristo. Esta era para él y debe ser para nosotros una razón poderosa. Nosotros hemos recibido el evangelio, algo espiritual sucedió en nuestras vidas. Por Cristo tenemos el evangelio, porque Cristo es la buena noticia. Si nosotros estamos alineados
con lo que nosotros predicamos, esto nos hará enfocarnos siempre en agradar a Dios. Algo que tenemos que tener en cuenta muy a menudo porque vivimos en un mundo, como les digo, que se caracteriza por agradar a los hombres y por buscar el favor de los hombres y por quedar políticamente bien. No así el cristiano, no estamos llamados para eso, porque como les dije, Dios conoce todo lo que pensamos, lo que hacemos y sabe las intenciones que se mueven en nuestro corazón. Si nosotros, en vez de decir la verdad a quien necesita escuchar la verdad del Evangelio, o corregir algo que alguien esté haciendo mal, en vez de ayudarles, tal vez porque queremos el aplauso o el favor, o queremos evitar el conflicto, la confrontación, porque pasa muchas veces eso, lo que vamos a hacer es que se agraven aún más sus faltas. Pablo decía lo que veía que estaba mal y se lo decía a quien tenía que escucharlo. En este caso, Pablo le está diciendo a los gálatas, están haciendo mal eso, se están apartando del evangelio de la gracia. Te está siguiendo una falsa enseñanza. Al hacer esto, estaba poniendo delante de ellos una esperanza, la esperanza del cambio. Si no les dice nada, si hubiese pasado esto con las iglesias y no estuviera esto escrito, ni para aquellos hubiese habido esperanza, ni para nosotros tampoco. Si no está escrito todo esto, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Entonces viene cualquiera, nos enseña y pues seguimos el error. Pablo tenía delegada mucha responsabilidad. Nosotros también tenemos delegada responsabilidad de parte de Dios, porque cada uno de nosotros, ya sea con palabras o con nuestra propia vida, predicamos el Evangelio de Cristo. Cuando es necesario llamar la atención, debemos de llamar la atención. Con esto estamos ayudando a aquel que está incurriendo en la falta. En ese versículo 10 yo encontraba perlas y merecen toda nuestra atención. Porque de no ser así, pues entonces estaríamos un poco perdidos de lo que en sí encierra el Evangelio. Y yo les pregunto, ¿hay alguna razón para que agrademos a aquellos que no escuchan la voz de Dios? ¿Hay alguna razón para buscar agradar a aquellos que se deleitan en sus propios caminos? ¿Hay alguna razón para agradar a aquellos que se complacen en el error como si estuvieran en la verdad? No hay ninguna razón para agradarles. Muy a menudo se cae en esto. Y Pablo aquí nos está diciendo, con este simple versículo, cómo no podemos buscar agradar a este tipo de personas. Pablo no buscó agradar a los que estaban trayendo un evangelio equivocado. Él trajo claridad y a través de la carta lo vamos a ver. Ninguna de estas tres preguntas que hice puede contestarse con un sí. No cabe un sí ahí. No cabe un sí. El evangelio a veces divide. El evangelio a veces hace que no tengamos muchos amigos. El evangelio inclusive, cuando se practica tal y como nos lo enseña Pablo, dentro de la misma iglesia a veces causa división. Pero estamos llamados a no patrocinar el error. Entonces, así como lo hizo el apóstol Pablo, nuestro deber es despertar ese adormecimiento en el que están algunos. Hay cristianos que poco a poco se van alejando del evangelio. Entonces, nuestra misión es despertarlos, es molestarles, es inquietarlos. A veces no queremos eso, porque queremos agradar a los hombres. Entonces preferimos la palmadita, la sonrisa. Debemos siempre guardar la esperanza de que vuelvan y puedan retomar el camino de vuelta. Esa es la intención que movía a Pablo hacia los Gálatas. No había otra intención, el amor lo movía a eso, la esperanza de que vuelvan al Evangelio, vuelvan a la esencia, a lo que fue ganado con Cristo. Y ese fue su afán. Debe ser el mismo afán en nuestro. Amén. Si decimos que somos siervos de Cristo, no podemos acomodar las verdades del Evangelio, bajo ningún contexto. Entonces, como seguidores del Evangelio de Cristo, nuestro deber es agradar a Dios, hermano, aunque esto cueste y signifique desagradar a las personas, inclusive a aquellas que amamos.
No importa más. Nuestra misión como la de Pablo es agradar a Cristo. Agradar a Dios por encima de todos es el más grande desafío que tiene la vida cristiana. El más grande desafío. Y bajo esta premisa de agradar a Dios, que fue lo que hizo Pablo, debemos correr nuestra carrera de fe. Y con este desafío que hoy el Señor nos recuerda, damos por terminado el estudio de esta noche.